Yo creo que yo aprendí muy chiquita a creer en Dios en mi caso, a creer en Dios y a creer que a pesar de cualquier circunstancia, siempre tenemos una energía divina y poderosa que nos acompaña. En los momentos difíciles, en los momentos fáciles, en la alegría, en la tristeza, siempre estamos. Hola, en este nuevo episodio de Almas Luminosas tenemos a una mujer absolutamente increíble. Es una mega ejecutiva, súper financiera, análisis de negocios, análisis de planes de negocio, de valoraciones, pero detrás de eso hay una mujer que no solamente tiene una fe inquebrantable, que no solamente ha co-creado con Dios milagros, sino que su propia vida está llena de ellos. Es Paula Arango y Paula nos va a contar hoy por qué es un alma luminosa, y dentro de su historia hay muchas cosas para nuestra vida, para arroparnos con ellas. Paulita, entonces vamos a hablar de magia y de milagros. ¿Qué te dicen a ti esas dos palabras? Magia es el poder que todos tenemos de crear nuestra vida y nuestra realidad. Y milagros es fe, es creer que todo es posible y que no estamos solos. Y tú eres una mujer que ha hecho mucha magia y muchos milagros, y por eso estoy encantada y feliz de entrevistarte, y quisiera pedirte que arrancaras contándonos por qué tu vida es una vida de milagros y de magia. Yo creo que yo aprendí muy chiquita a creer en Dios en mi caso, a creer en Dios y a creer que a pesar de cualquier circunstancia siempre tenemos una energía divina y poderosa que nos acompaña. En los momentos difíciles, en los momentos fáciles, en la alegría, en la tristeza, siempre estamos con alguien. Pues en mi caso, yo creo en Dios, y para mí Dios y la Virgen siempre están a mi lado. A ti te han dicho que hay cosas imposibles, pero tú has demostrado que es posible. ¿Nos quieres contar la historia de tus hijos? Sí, yo creo que ese es uno de los milagros más lindos de mi vida. Cuando nosotros nos casamos y decidimos tener hijos, pues esperamos casi 4 años y finalmente nos dijeron que yo no podía tener hijos por un tema de una malformación uterina. Eso, digamos, algo que viene, uno nace así, no es operable, no es tratable, no hay, digamos, temas que simplemente si el útero es muy chiquito, no va a poder tener bebé y el cuerpo lo sabe. Pues yo empecé a investigar de dónde vienen todos estos temas de útero y había muchas cosas por sanar, y empecé a hacer meditaciones, a orar muchísimo, a pedirle a la Virgen de Guadalupe desde mi corazón. Yo creo que la fe sin intención no existe, o sea, yo no creo en la fe a la de Dios, no, o sea, yo creo uno le pone una intención linda, legítima, desde el corazón, desde el amor. ¿Y cuál fue la tuya? ¿Cómo fue esa intención? ¿Cómo hace uno eso de ponerle intención a la fe? La intención es, yo desde mi corazón quería ser mamá. Yo siempre he sentido esa energía de la mamá muy fuerte. Yo fui una niña muy feliz, a pesar de muchas circunstancias, fui muy feliz, aprendí a amar la naturaleza, aprendí, no sé, entonces yo sentía que yo quería eso en una familia. Para mí la familia también, o sea, válido las personas que deciden no tener hijos y son felices, pero para mí la familia representaba también tener hijos. Y yo empecé a entender, a raíz de todo ese proceso de sanación, pues que había muchas cosas que más allá de que mi útero fuera o no fuera, yo tenía que sanar. Y empecé a seguir digamos, como ese llamado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que sanar para que mi relación funcione, para que mi vida funcione, para que yo pueda ser la mamá que yo quiero ser, Lo primero era desmontarme de una vida laboral que yo, digamos, establecí para echar debajo del tapete toda esa basura, por decirlo de alguna forma, todo eso que yo no quería reconocer que tenía que sanar. Yo me dediqué a trabajar, ¿no? Para olvidarme de todo eso, trabajar. Y en un momento dije, bueno, no, esto no puede ser así.
Hice una pausa, entendí que por ahí no era y me dediqué a ver, bueno, esto es lo que tengo que sanar, esto es lo que tengo que sanar, a orar muchísimo, a pedirle a la Virgen, muéstrame, porque yo creo que uno a veces solo le piden para la urgencia, pero uno necesita pedir para sanar, para estar bien, para agradecer, orar, para sentirse uno en el día a día tranquilo y en paz. Y en eso, ese milagro fue muy lindo. Yo fui donde la Virgen de Guadalupe a México y le dije, Virgencita, yo quiero ser mamá y me estoy preparando para eso, ayudar. Yo mis cuentas me dan que yo quedé embarazada un 24 de diciembre. Mi mamá tiene una tradición muy bonita y es que ella esconde un niño Dios y el que encuentre el niño Dios como en un circuito de observación pide un deseo. Ese diciembre yo pedí, lo encontré y pedí, ese pesebre de Navidad tenía 2 niños Dios y uno de esos era yo quería ser mamá. En efecto quedamos embarazados, pues contra todo pronóstico. El médico me decía no se ilusione y yo le decía yo voy a ser mamá, voy a ser mamá, voy a ser mamá. Y lo mismo, en oración, en meditación, pidiendo todos los días, dándole mensajes a mi útero, vamos a crecer, vamos a estar bien. Yo tengo 2 úteros, uno derecho y uno izquierdo, o sea, en vez de ser una perita normal, son 2 peras independientes. Mi Gabriel, que es mi hijo mayor, estaba en el útero derecho. El médico, bueno, tomamos todas las medidas porque probablemente iba a ser un niño prematuro, en fin. Llegamos a término, semana 38, y el doctor me dice, bueno, China, preparémonos para una cesárea. Yo le dije, no, yo voy a tener un parto natural porque yo quiero que mi cuerpo se acuerde que yo fui mamá. O sea, que fisiológicamente sepa que tuvimos un hijo, porque yo voy a tener un segundo hijo. Y él, no, loca. Así fue, o sea, yo llegué, cuando digamos que hicimos yo tuve un parto natural, Gabriel llegó a término divino, sano, pleno. Y el doctor me había dicho, mire Paula, yo sé que usted es muy positiva, yo sé que usted lo que quiera, pero dele gracias a Dios por lo que usted da gracias, porque todos los médicos son ateos, porque usted le da gracias a Dios, a la Virgen, pero ya fue. Yo llevé a Gabriel a la Virgen de Guadalupe cuando iba a cumplir un añito, ahora empezó a ofrecérselo, a darle gracias, a contarle pues que aquí estaba Gabriel, y le dije, Virgencita, yo quiero mi Mariana, yo quiero una niña, si la desea para mí, dame un segundo hijo. Bueno, cuentas más, cuentas menos, yo quedé embarazada al año y medio de mi segundo hijo. Increíble, primer milagro, primer hijo, segundo hijo. ¿Qué decía el médico? ¿Qué sientes, Paulita? No, el médico me dijo, no, desde ya le digo que yo no voy a estar en esa fecha. Y se murió la risa, me dijo, usted sabe, Paula, que esto es difícil, esto es un parto complicado. Él nunca me decía que él estaba embarazada hasta que pasábamos como, no sé, me acuerdo que eran como 5 meses, que él ya decía, listo, este útero va a aguantar y vamos a tenerlo y yo de aquí en adelante la puedo acompañar. Entonces me decía, acuérdese, no se ilusione, venga todas las semanas, bueno, de alto riesgo, en fin. Cuando pasamos ese 5.º mes, me dijo, está embarazada. Y me acuerdo mucho que ya me había hecho la prueba para saber si era niño o niña, la prueba de sangre. Me dijo, ¿qué quiere? Yo dije, no, yo quiero una Mariana, pero yo sé que es un niño. ¿Y tú por qué sabías? Porque sabía que era un niño. En una meditación yo lo vi, vi su carita. Yo tengo un tío que amé mucho y yo decía, si algo puedo tener de ese tío que sea un humor parecido. Y yo en una meditación vi a Antonio. Y hoy en día yo veo, él se dijo es igualito en su humor, en todo, a ese tío que yo te digo. Entonces yo lo vi, yo ya sabía que era un niño. En esa meditación yo le dije, no, yo sé que es un niño, mi esposo quería. Si yo, digamos, creo en Dios, en la fe, todo en positivo, mi esposo es Kung Fu Panda. Mi esposo siempre quiso 2 niños. Y entonces él dijo, ay, no, bueno, 2 niños, feliz. Ahí fue Antonio. Y bueno, Antonio, a diferencia de Gabriel, que estaba en el útero derecho, Antonio estaba en el útero izquierdo, que es una tercera parte de ese útero derecho. Entonces el doctor dijo, esto está tremendo. Llegó creo que como la semana 30 no mentiras, como de la semana 30, Antonio dejó de crecer, y el médico me dijo, vamos a tener un niño prematuro,
usted se va a cama porque ese niño pues está muy chiquito. Y me dijo, y prepárese porque vamos a tener un niño prematuro. Bueno, yo me fui a cama y esa como desde la semana 30 más o menos a cama. Yo solo meditaba, tomaba agua y estaba todo el día en una cama básicamente. Mi chiquito llegó a la semana 37 y media. Cuando yo llegué a ese control semanal, él me dijo, pero ¿cómo así usted ya está más o menos en tramo de parto? Nació yo llegué a las 12 a la cita médico, Antonio nació a las 2 de la tarde y era una gotica así, pesó 2 miligramos, era una cosita chiquita, el médico no entendía, porque pues él decía, está perfecto, o sea, sus pulmones perfectos, estaba desarrollado perfectamente, pero pesó 2 miligramos. Y ahí nos fuimos a la casa, bueno, nada, además eso fue plena pandemia, Antonio nació en pandemia, fue tremendo. Nos fuimos a la casa con nuestra gota, que además oigo esas fotos y digo, Dios mío, de verdad Dios existe. Y apuntada, creció y es un niño normal, pues muy feliz. Impresionante, ese es el primer milagro, tu chiquito, segundo milagro, en el otro útero, tu otro chiquito. ¿Qué pasa cuando naces otro chiquito? ¿Qué sientes? ¿Cómo reacciona el mundo? ¿Qué dice el médico? Bueno, el parto fue tremendo, porque bueno, lo primero que me ha advertido es, sí no vamos en parto natural, porque yo no sé qué va a pasar con el otro útero, y pues pasó lo que él no quería que pasara. Yo como llegué ya en trabajo de parto, pues nació natural, el otro útero no se contrajo y yo perdí mucha sangre. Entonces fue digamos, un momento difícil, pero bueno, otra vez, Dios, salimos ese día, bueno, todo bajo control. Estuve esa noche con el chiquito en la clínica y nos fuimos en plena pandemia para la casa. Y ahí yo empiezo a recibir miles y miles de llamados, digamos, de mi corazón, ¿no? Bueno, yo pedí estos hijos, Dios me los dio porque yo los pedí, esto fue un milagro. ¿Qué vida quiero construir yo alrededor de esta familia, ¿no? ¿Qué hiciste con esa pregunta tan importante? ¿Qué hice con esa pregunta tan importante? Seguir sanando. Había muchos, digamos que era plena pandemia, yo conseguí un trabajo y ahí vuelvo y siempre me cuestiono, y es decir, ¿por qué estoy pidiendo este trabajo, no? ¿Qué quiero alcanzar con esto? Nuevamente, ¿cuál es la intención de esto? Yo pedí ese trabajo desde una intención de miedo, de carencia, de bueno, somos una familia en pandemia y yo no estaba trabajando. A los 4 meses de haber nacido Antonio, yo empiezo a trabajar y empiezo otra vez a reconstruir esa carrera que tenía antes de Gabriel. Y un momento de mi vida tuve como un llamado en una situación muy particular en ese lugar donde trabajaba y dije, no, esto no es por aquí. ¿Qué tipo de situación? No, otra vez me sentía cansada, el tiempo no me daba, el horario no me daba, la vida no me daba, yo vivía estresada, todo era miedo. Y dije, no, esto no es la vida que yo quiero. Y empecé otra vez, siempre, ¿no? La intención de qué es lo que tengo que aprender de esta situación, hacia dónde tengo que ir. Y Dios, pues otra vez, yo hablo de Dios, pero la energía divina, la madre, como le quieran decir, me empezó a llevar por el camino correcto. Y ahí yo hice una pausa, porque digamos que de esa situación laboral yo quedé agotada, o burnout como lo llaman hoy en día, y empecé a entender que Dios sería herida por muchas razones, y empecé a entender por qué es que me busco estos trabajos, por qué es que me busco estos ambientes, por qué me doy tan duro. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Por qué buscabas eso? Un reconocimiento externo, ¿no? Que al final, mi gran aprendizaje, bueno, pues los que no saben, yo he hecho con Carolina, he hecho todo mi proceso, digamos, de sanación a través de Forja, a través de LEAD, y de todas, digamos, estas personas que están en el ecosistema o en este grupo de sanadores, como los llamo yo.
empecé a entender que el reconocimiento no está afuera, el reconocimiento está adentro, y que yo, como me reconozco siempre afortunada y, digamos, hija de Dios, pues aún estaba muy herida. Y entonces ese reconocimiento y ese amor propio tenía que venir de mí. Y entonces cuando reconoces eso, sientes que sanas y sientes la libertad de tomar decisiones. Libertad para tomar decisiones, digo yo, conciencia para saber dónde quiero estar y dónde no quiero estar, aprender a poner límites, porque parte, digamos, de siempre, no sé si es autoestima baja o como lo quiera llamar uno, es que uno siempre está buscando que alguien lo reconozca afuera, ¿no? Que alguien le dé a uno lo que uno no puede darse, que al final es lo que uno no puede darse, se lo da a uno mismo, ese amor se lo da a uno mismo, en fe, en amor, en respeto, en elevar esa conciencia. Y bueno, ahí empecé a entender. ¿Cómo oras tú? Es que ella ora de una manera especial. Yo siempre digo que yo oro para agradecer, es más que para pedir, yo oro para agradecer. En las circunstancias más difíciles, o sea, digamos que yo aprendí a orar en circunstancias difíciles, y con los años entendí que uno ora es para estar en paz. La oración al final es una forma de meditar, es una forma de conectarse con Dios. Oración con mis hijos muchas veces para dar gracias del día, oración bueno, estoy en esta circunstancia, écheme una mano, porque también creo mucho en el libre albedrío, ¿no? O sea, yo no creo en la fe ciega, no a la de Dios, ¿no? Pues que la gente dice a la de Dios, entonces me tomo media botella de aguardiente y me subo al carro, pues eso no hay fe, ahí no hay nada, o sea, eso es fe irresponsable. Y eso no es legítimo. Exacto, eso es no hacerse cargo de uno mismo que está en el otro lado de la fe y del amor. Exactamente, es listo, yo estoy haciendo las cosas como son, hasta donde yo puedo llegar, yo estoy haciendo mi parte, yo le estoy poniendo una intención legítima, muéstrame el camino, dame la respuesta, ponme la persona correcta, sácame de situaciones, ¿entiendes? Si esto no es por aquí, muéstrame que no es por aquí. Y muchas veces solamente por decirlo en voz alta ¿Te funciona? Sí, funciona. ¿Por qué funciona la fe? La fe, yo el otro día leí una metáfora que es divina, y la fe es tener la certeza que si usted se va a botar de un paracaídas, Dios alistó ese paracaídas y empacó el paracaídas para que su aterrizaje sea perfecto. Esa es la fe, o sea, yo sé que siempre que yo haya hecho mi parte, que yo esté siendo responsable de mis acciones, Dios va a hacer su parte. Esa es mi fe, es como explicarles. Por ejemplo, yo sé que si yo le pido algo a mi mamá, va a estar bien hecho, lo va a hacer. Sin preguntas, puedo contar con ella porque ella siempre es una gran ejecutora. O la certeza que siempre que llamo a mi suegra contesta. O sea, pase lo que pase, ella siempre contesta. Y así es Dios. Así es Dios. Entonces es como, o cuando me acuerdo que yo abría la lonchera del colegio y mi mamá había empacado la lonchera y yo sabía que iba a haber algo delicioso porque lo había empacado mi mamá, ¿sabes? Es como esa seguridad que te da saber que si tú no estás solo, todo siempre va a salir y va de la mejor manera. No siempre como uno espera, ¿no? Pero yo sé que Dios siempre está o limpiando el camino o poniéndome o sacándome de lugares, es así. También tienes una conexión muy especial con la Virgen que yo conozco. ¿Cómo es esa relación, cómo es esa conexión con la Virgen, con los mensajes que recibes? No, la Virgen es la madre, la Virgen es la que intercede en todo. O sea, yo tengo memoria, a ver, yo sé rezar el rosario porque la tía Margarita, nosotros teníamos una tía en Manizales con la que siempre pasábamos vacaciones,
todos los martes, me acuerdo, nos llevaba por las tardes a rezar el rosario. Y ella me enseñó, siempre me decía, cuando usted esté, lo que usted quiera, pídale a la Virgen, pídale a la Virgen, pídale a la Virgen. Entonces de ahí yo pues rezaba a la Virgen. Siempre en mi familia ha habido como una devoción por la Virgen de Guadalupe. Cuando ya pude, digamos, estar cerquita a la basílica y llegar ahí y ver esa energía tan divina que se siente, ese respeto, esa admiración, la oración a la Virgen es linda, o sea, porque hay veces, yo digamos, hay oraciones que no hago porque son oraciones que me producen miedo. También orar, encontrar, digamos, la oración con la que uno se conecta, que le produce paz, que le produce amor, que le da esperanza, esa es muy importante. Yo no oro con miedo, otra vez, yo no oro porque, o no le pido a la Virgen desde el miedo, porque para mí la Virgen es amor, y es dulzura, y es manto, y es protección, y es otra vez, todo lo que viene de la madre siempre es, no sé, abrigo, es cuidado, es calorcito, es ¿no? calorcito, Sí. Entonces yo le pido mucho a ella, tuve la fortuna en Forja de conocer una mujer mariana que es hermosa y que también me ha enseñado mucho a orar, y que me presentó con una señora divina que tiene un rosario y lidera un rosario hermoso. Ella ora y divino otra vez. También uno tiene que encontrar desde dónde quiere orar. Yo no oro desde el miedo, y las personas con las que entramos en esas cadenas de oración pues oramos desde el amor, ¿no? Desde el agradecimiento, desde la esperanza, nunca desde el miedo. Bueno, Pauli, tus milagros han sido de marca mayor, pero también hay otros milagros en otros aspectos de tu vida. ¿Cómo es ese milagro que te lleva a Café Feliciana? Entre otras, un café súper recomendado para todos, Café Feliciana. ¿Cómo es esa historia de ese milagro? Es una historia de muchos milagros. Yo, digamos que parte de lo que yo tenía que hacer era sanar a mi padre, ¿no? Bueno, por muchas circunstancias, luego de la muerte de mi hermano, nos distanciamos muchísimo, y un día conversando con digamos, en uno de estos talleres de Forja, Miguel me dice, hasta que no sane el padre, no va a cerrar este proceso. Pasaron muchos años, yo busco a mi papá. Mi papá hace más de 20 años tiene una finca cafetera, tiene una marca de café, y a raíz de eso, digamos, de buscarlo después de 7 años, empezamos a conversar, y bueno, una cosa llevó a la otra. Yo ya había empezado a vender un café de una amiga en Estados Unidos, y a raíz de eso empiezo a vender café con mi papá. Bueno, pero aquí en este podcast también hablamos de sueños, así que cuéntanos ese sueño tuyo, ¿cómo fue? Feliciano es, todo el mundo pregunta por qué se llama Feliciano. Feliciano es exitoso, Feliciano es pleno, Feliciano es feliz. Y algo que yo aprendí de mi vida laboral es que uno tiene que ser feliz, uno tiene siempre que levantarse y sentirse a gusto. Y uno tiene que trabajar desde una intención que a uno lo haga feliz. Hay personas que, y no quiere decir que entonces dejamos de ser médicos o dejamos de ser ingenieros, no, pero siempre estando plenos, que donde vamos estamos llevando una energía de bondad, de llenarse uno de las herramientas para que la vida fluya. Y yo he encontrado eso en Feliciano. Yo en mis otros trabajos siempre estaba de afán, con miedo al jefe, con miedo a la entrega, con miedo al comité, y yo vivía en miedo. No quiere decir que todos los profesionales vivían en miedo, seguramente no es así, pero yo personalmente profesionalmente vivía en miedo. Feliciano me ha dado lo contrario. Un día de Feliciano es una dicha, porque la gente que vive en el café vibra y le gusta el campo, le gusta lo que hace, le gusta su producto. El café es un tema 100% de experiencia, ¿no? De a qué sabe, a qué huele, de cómo se presenta, la historia que tiene detrás. Entonces me ha dado muchísima plenitud. Con Feliciano pasa algo que es muy bonito, y es que
hemos tratado de salirnos, digamos, del canal tradicional de venta, ¿no? ¿Para qué? Dado que nosotros estamos integrados verticalmente, somos los dueños del café, tenemos la finca, podemos darle muy buenos productos para que haya distribuidores dentro de nuestra cadena que capturan el valor y lo venden. Entonces, por ejemplo, en Bogotá tenemos una persona que lleva muchos pasajeros en Uber al aeropuerto y siempre tiene un café Feliciano con él, entonces pues naturalmente vende café. En Estados Unidos es muy común que la gente compra cosas de comercio directo, productores en mercados municipales, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos personas que llevan café Feliciano a esos mercados. ¿Yo qué quiero? Yo quiero propagar esa capacidad que todos tenemos de generar riqueza a través del café. Hermosa, Paulis. Bueno, te pregunté por tus hijos, te pregunté por Café Feliciana y ahora quiero preguntarte por otros milagros que por ahí de repente, señales, vas en el carro, ¿recuerdas? Sí, yo tengo una señal que a mí me cambió la vida y es otra vez en ese tratar de entender cómo yo iba a organizar mi vida laboral y mi carrera con mi vida familiar. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer Forja. Yo estaba, digamos, como, a pesar de que anhelé mis hijos con todo lo que ya les conté, yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde está Paula? ¿Dónde está esta mujer profesional? No sé qué. Y entré como estaba en un lugar equivocado, en un trabajo equivocado, haciéndome una idea equivocada y estaba como muy rayada con mi maternidad. Y entonces yo regreso un día de Forja pensando, bueno, realmente qué es lo que me está molestando de esto, porque me siento como tan en fricción con mi maternidad y mi vida personal. Y voy subiendo por la 94 y como a la altura de la sinagoga veo una señora en silla de ruedas con su hijo sentado en sus piernas. Y yo ahí como que dije, uy, esto es una señal. Pero no le di mayor alcance al tema. Me acuerdo que en ese momento yo pensé, esta debe ser la señora que un día por robarle el carro le dispararon y quedó en silla de ruedas. Y yo quedé muy choqueada. Bueno, pasaron los días y como a la semana postearon en un grupo en Facebook, ella creo que se llama Camila Uis, una entrevista, un podcast que le hacía a esta persona que yo vi subiendo por la sinagoga. Y ese podcast a mí me cambió la vida. Como ella describe su maternidad, lo agradecida y como ella lo ve. Y yo dije, Dios mío, esto es una forma realmente, esa fue la señal que yo recibí, digamos, para sanar o para entender cuál era el mensaje que yo necesitaba oír de mi maternidad y mi vida profesional. No, y si una persona en silla de ruedas habla así de su embarazo, ¿cómo no hacerlo nosotras? Y además ese podcast es divino porque como ella le agradece a su marido, ¿no? Y eso también pues hacía parte como de un momento de vida que yo estaba, y a mí eso me cambió la vida, esa señal me cambió la vida para siempre. Y de ahí yo hice, digamos, una transformación hacia donde yo quería ir. ¿Y cuando la viste, cómo te llegó a ti? No sé, fue como una atada de cabos, ¿no? Yo la vi inmediatamente como que eso fue el pensamiento que yo tuve. Y creo que eso se da, digamos que sin hablar mucho de las meditaciones que se dan en Forja, es cuando uno está en paz y cuando uno tiene como la mente muy liviana de cierto tipo de pensamientos. A mí lo que me ha pasado en la oración y en la meditación es que empiezo a entender mensajes mucho más fácil, a conectar ideas mucho más fácil, porque creo que lo que pasa con las señales o lo que pasa yo personalmente creo en los ángeles de carne y hueso, ¿no? Venga, yo estoy en un problema y de pronto de la nada aparece una persona y me echa una mano, o de la nada recibo una llamada, o no sé. Cuando uno no está consciente o digamos que ha logrado despejar la mente de tanta basura, esas señales igual se presentan, esas personas igual se presentan, pero uno no tiene la capacidad de decir, bueno, esto es lo que me quieres decir, este es el mensaje que quieres que entienda, sino que uno va como en automático.
y ahí tengo un milagro divino. Cuando muere mi hermana, nosotros, mi esposo y yo, acabamos de comprar una casa y nos faltaba una cuota para que nos entregaran la casa y nos escrituraran la casa. Y en este afán, pues que teníamos que viajar por la muerte, faltaba, de verdad, estábamos como a 3 días de tener que hacer ese pago. Y me llamó un día un señor de Bancolombia: señora Paula, mire, yo en ese momento no tenía trabajo. Señora Paula, tenemos un crédito preaprobado para usted. Era, te juro, Caro, el monto exacto que nos faltaba para completar la casa. Y como que yo en ese momento lo primero que pensé fue: no, yo no tengo trabajo. 2, estoy en esta situación, probablemente lo que me quiere decir la vida otra vez, porque estaba paniqueada, es que esta casa no es para mí, pues que si no puedo cumplir la cuota porque no puedo pagarla, pues nada, esta no es mi casa. Y de pronto paré, respiré y dije: a ver, trabajo voy a tener, porque otra vez yo estoy segura que no estoy sola. Y si Dios me está mandando esto para que yo termine de pagar mi casa y me pueda ir este día tranquila, hacer lo que tengo que hacer y estar presente en esta circunstancia, pues cojo ese crédito, pago la casa. Y así fue. Y al cual, a la vuelta de me acuerdo perfecto, estaba en un proceso, y cuando regresaba del tema de mi hermano, me llegó la oferta de trabajo confirmándome que tenía trabajo. Entonces, de todas esas circunstancias que, por más dolorosas que sean, que era súper difícil, que en ese momento de la vida sí que sentía que tenía la soga al cuello, vuelvo y confirmo: uno nunca está solo. Siempre que uno esté consciente, presente, las circunstancias y Dios va poniendo las cosas en su lugar. Hermosa Paulita, conociéndote a ti, dime qué no te he preguntado, pero quisieras decir, qué quisieras dejar acá en Almas Luminosas. De pronto, para las personas que se sienten solas, que no sé, que se están preguntando por qué me está pasando esto, por qué estoy atravesando esta situación, por qué en contracción, lo que sea, siempre tómense el momento de mirar para adentro, mirar para adentro. Es muy fácil poner las cosas afuera, es muy fácil culpar al jefe, culpar al colega, culpar a la pareja, culpar a la mamá. Uno siempre tiene sus respuestas adentro, y cuando uno tiene sus respuestas y uno está dispuesto a mirar hacia adentro, la vida le cambia. Y hay muchas herramientas afuera. Para mí es mi fe, para mí es la oración, para mí es la meditación, pero hay millones de herramientas, cada uno encuentra la suya. Y pues desen esa oportunidad, porque vivir rico es posible vivir en paz, es posible vivir en abundancia, es posible vivir en amor. Paulita hermosa, ha sido un placer enorme estar contigo, y los espero a todos ustedes en otro Almas Luminosas el próximo domingo para hablar de todo esto que trasciende la vida, de la verdadera vida, del amor, de Dios, de los milagros, de lo que tenemos todos en realidad enorme y siempre: el amor. No hay nada que el amor no pueda responder. Los espero en una semana en Almas Luminosas. Gracias, Paulita hermosa.